Bien, el tema de hoy entonces es hipertensión arterial. Es un tema fundamental porque hablando de auxiliares de la salud, una, digamos, escuela de cuidadores, son muchos los temas importantísimos. Yo creo que ni uno es más importante que otro, son necesarios, pero existe un pero. Los dos grandes fantasmas, las dos grandes patologías y lamentablemente cada vez más frecuente son la hipertensión arterial y la diabetes. Y tanto la hipertensión arterial y la diabetes como enfermedad en sí no son para nada difíciles de controlar. Lo que sí son difíciles de controlar son cuando comienzan las complicaciones. Y las complicaciones no aparecen porque sí, aparecen porque el tratamiento, ya sea las medidas generales, el tratamiento higiénico dietético, el tratamiento medicamentoso, cualquiera fuere el tratamiento, si no se hace bien, desgraciadamente, a corto plazo o en un plazo predeterminado, aparecen las complicaciones que son eh, graves. Son graves porque las secuelas y lo que va complicando la calidad de vida del paciente llegan inclusive a estadios terminales bastante difíciles de poder controlar, como son las enfermedades por arteriosclerosis, insuficiencia vascular, insuficiencia cardiovasculares, síndromes demenciales, todos provocados por estos dos gigantes, que es la hipertensión arterial y la diabetes. Todas las enfermedades sabemos que producen complicaciones y los trastornos de existencia asociados a otras enfermedades es muy frecuente, pero ninguna de todas es tan frecuente y eh, de tanto sufrimiento como la hipertensión y la diabetes. Esta, desgraciadamente, ocupa un lugar en todas las causas de muerte del mundo, que es un triste privilegio de ser las primeras. La primera causa de muerte en el mundo es el síndrome metabólico, que se llama, que es cuando se asocia la hipertensión arterial, la diabetes, el exceso de peso y el sedentarismo. Nada empieza todo junto. Generalmente es un proceso. Generalmente se empieza con trastornos alimentarios, luego siguen procesos de tipo vasculares, luego aparece la hipertensión y luego los trastornos metabólicos. En definitiva, la foto es muy poco agradable, pero bueno, las estadísticas mundiales dicen que el 75% de las personas mueren por hipertensión o por diabetes. Quiere decir que de esta imagen poco agradable, sabemos que el 75% de las personas que ahí yacen han fallecido por hipertensión o por diabetes. Es decir, no es una imagen para causar estupor, miedo, absolutamente. Simplemente es tener conciencia de que hay múltiples enfermedades y generalmente le tenemos mucho miedo al cáncer. Sin embargo, el cáncer es la tercera causa de muerte. O sea, deberíamos tenerle, si es por eso, mucho más miedo a la hipertensión o a la diabetes, que seguramente nos va a matar más fácil que el cáncer. Es más, el cáncer hoy ya está considerado una enfermedad crónica
de la misma forma que es considerada la hipertensión arterial o la diabetes. Son enfermedades crónicas que no tienen cura. Ustedes van a decir, ¿cómo que no tiene cura si la hipertensión? No, no, la hipertensión, la diabetes tiene un tratamiento y si se hace todo bien, una sobrevida larga y sin problemas. El trastorno es justamente ahí, en hacer las cosas bien para que no sea la causa de muerte, que por ahí sea una complicación u otra enfermedad. Lo cierto que tanto la hipertensión como la diabetes, nosotros hoy vamos a focalizar esta clase exclusivamente en hipertensión y después vamos a dar una de diabetes. Para no mezclarlos tanto, para que tengan mejor idea. ¿Por qué? Porque es más fácil que el diagnóstico de hipertensión lo haga un auxiliar de medicina que no el médico. Porque generalmente para la hipertensión, cuando el paciente llega a la consulta, ya llega con síntomas, ya seguramente tiene las complicaciones de las cuales estuvimos hablando. Recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial es la principal causa de muerte, la primera causa de muerte. Teniendo este conocimiento básico, podemos hacer algunas afirmaciones que son drásticas, como que la hipertensión arterial es una sutil asesina, porque puede matar o dejar inválidos de por vida y sin previo aviso. No hay ningún aviso porque desgraciadamente es una enfermedad que transcurre sin ningún tipo de síntoma. Generalmente cuando aparece el síntoma ya la situación es tarde. Ya no es que no podamos hacer nada, es que podemos hacer muchísimo menos que si lo hubiéramos diagnosticado prematuramente. Ahí tenemos una imagen de un iceberg, un témpano de hielo gigante que se encuentra en el mar. Todo lo que se encuentra debajo del agua no se ve. Y acá pasa exactamente lo mismo si nosotros utilizamos esta imagen para entender qué es lo que pasa con la hipertensión arterial. Todo lo que nosotros no vemos, que transcurre en forma asintomática, donde el paciente no tiene ninguna molestia, no se ve, está debajo del agua. Lo que llegamos a ver es una pequeña porción de esta semejante mole, que es cuando aparecen los síntomas. Y cuando aparecen los síntomas, sí, indefectiblemente debemos ir a la consulta médica. Pero ya hemos perdido un tiempo enorme, enorme. Máxime si tenemos en cuenta que el 46% de las personas que sufren hipertensión arterial no lo saben. Es increíble este resultado que a nosotros nos dijeron nuestros viejos profesores de hipertensión arterial, cómo no ha variado para nada. A pesar de todos los adelantos científicos, todos los adelantos que ha tenido la sociedad, la educación, la investigación, los resultados, lejos de mejorar, han empeorado. Entonces, estamos ante una encrucijada donde ya me animo a decir, y esto no lo vi escrito en ninguna parte, pero me animo a decir, porque bueno, porque hay un libro que después les voy a decir que han escrito profesores amigos, donde las causas de la hipertensión arterial no son causas médicas. En realidad, por esa misma razón ya la hipertensión arterial no debería considerarse una patología médica, sino una patología social, porque a pesar de todos los adelantos, vuelvo a repetir, hay cada vez más muertes y hay cada vez más personas con hipertensión arterial y con diabetes. Vaya un ejemplo, por ejemplo, sencillo.
Cuando estudiábamos diabetes de tipo 2, ya lo vamos a ver nosotros la diabetes, pero les hago el ejemplo. Estudiábamos que era una enfermedad que aparecía en personas después de los 45 años de edad. Y resulta que hoy diabetes de tipo 2 tenemos en niños de 5 años en adelante. Evidentemente no es un problema médico, porque si el problema hubiera sido médico ya estaría medianamente resuelto. Es decir, la enfermedad se origina en otros aspectos, en la educación para la salud, en la forma de vida, en el desarrollo de la sociedad, las costumbres, una alimentación inadecuada, enorme cantidad de situaciones que hace que aparezcan enfermedades viejas, fáciles de reconocer hoy, increíblemente que ya aparecen niños, lo mismo que tanto la diabetes, como nombré, y la hipertensión arterial. Por eso hay que tomarle también la presión arterial a los niños. Recién ahora, hace muy poco tiempo, los pediatras están tomando la presión arterial a los niños, situación que es muy, muy agradable y bienvenida sea, porque la alimentación no es la adecuada y es generalmente la primera causa que produce hipertensión arterial. Como dijimos, es una enfermedad que no tiene causas precisas. Es decir, esto es lo que a usted le provoca la presión arterial. No tenemos causas de hipertensión concretas. Entonces, por esa misma razón, al no haber causas concretas, a elementos que provocan hipertensión arterial se los comenzó a llamar factores de riesgo. ¿Y por qué factores de riesgo? Y porque hay personas que pueden tener algunos de estos inconvenientes, de estos problemas que vamos a describir, y no ser hipertenso. Y otras personas tener uno o dos nomás y ya es suficiente para que sí sea hipertenso. Por lo tanto, no podemos determinar que la causa etiológica, que la causa que provocó la hipertensión sea definitivamente una. Entonces tenemos que referirnos a los factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo más importantes que yo a diario los veo? A diario los veo y no necesito ser médico para observarlos. Y que si tengo más de 2 o 3 de estos factores, seguramente voy a tener hipertensión. Lo tenemos que tener en cuenta muy seriamente. ¿Y cuáles son? Dislipemia. ¿Qué es la dislipemia? Es la alteración del metabolismo de las grasas en sangre. Encontramos los valores de las grasas en sangre elevados. La diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés, el estrés. El estrés, recuerden que espero que nos quede tiempo para ver estrés. No es una enfermedad en sí, el estrés es algo totalmente normal, porque si no tuviéramos estrés no podríamos vivir. El estrés que enferma, el estrés que es grave, que ocasiona problemas, es el estrés prolongado o el estrés patológico, a lo que se le llama mejor distrés. Pero esta situación de estrés patológico, de estrés prolongado o distrés, ¿quiénes lo provocan? Factores biopsicosociales. Por eso el medio ambiente, ambiente físico, biológico, mental y social es fundamental porque hoy es considerado, sí, de los factores de riesgo quizás los más importantes de todos. Entonces, tengan presente que esta es una preguntita que va a estar en el interrogatorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hipertensión arterial? Muy bien, todo esto lo tenemos en la parte de abajo del agua, o sea que no podemos llegar a verlo,
porque ninguno de estos elementos que estuvimos mencionando tiene síntomas significativos. Pero cuando esto trae complicaciones, entonces sí se manifiesta la enfermedad a través de síntomas. Y aquí, en este momento, sí es fácil de diagnosticar la enfermedad porque vamos a controlar la presión arterial y vamos a encontrar que la persona tiene su presión elevada. Lo importante es poder encontrar la presión arterial debajo del agua, es decir, debajo, y encontrar y trabajar sobre los factores de riesgo. Esta es la forma de poder controlar adecuadamente y a tiempo la hipertensión arterial. Bueno, algunos amigos que cursaron junto conmigo en la Asociación Médica Argentina la especialidad de medicina interna han escrito un libro maravilloso que se llama Arteria, Corazón y Cerebro. Estos son todos médicos de CEMIC, el doctor Ricardo Alegri, Bagnati, Pablo, Taragano, Fernando, son compañeros de estudio que realmente han seguido la enfermedad vascular y han aprendido muchísimo, y este libro ha sido premiado. Es un libro que ha distribuido en el mundo Janssen Silas, el laboratorio norteamericano, recuerden las vacunas Johnson. Y este libro precisamente no es un libro de medicina, es un libro que habla de los trastornos neuropsiquiátricos que provocan hipertensión arterial. Y el resumen de lo que trata este libro, fíjense, es importantísimo porque de estas situaciones es la que vemos todos los días. Y precisamente estas situaciones no se veían hace unos años atrás, cuando la sociedad tenía otro orden, donde no se habían cambiado tanto los valores. Recuerde que yo, la palabra valor, cuando dicen se han perdido valores, me pongo frenético. No, no se perdieron valores, se han cambiado los valores. Eso es otra cosa, es totalmente distinto. Ese cambio de valores trae aparejado también cambios en todos los aspectos de la vida. Tal es así que nuestra personalidad ante los cambios de valores es esta. Estamos con permanente inquietud, sensación de estar bajo premura del tiempo, que no me alcanza el tiempo, impaciencia, falta de tiempo para todo, competitividad extrema y constante, motivación por el logro. Capaz que no tengo nada, pero yo por eso no lo hago. Es decir, la motivación por el logro, la agresividad por nada a veces. Es suficiente que te toquen un bocinazo para que uno ya se ponga violento, apresuramiento, hipervigilancia, bueno, se entiende, un estado de inseguridad total. Y sobre todo la ira, ¿no? O sea, siempre estoy enojado con el otro. ¿Por qué? No sé, pero estoy enojado por la duda. En realidad, de todo esto trata el libro, es maravilloso y vamos a contactar y vamos a poder comprobar que esto es cierto. Cuando tenemos otras causas que ya vamos a ver que son condicionantes para que las personas sufran de hipertensión. Y otras de las causas de hipertensión descritas últimamente es la de procrastinar. La procrastinación es un verbo que significa postergar o demorar. Es decir, dejar las cosas que podría hacer hoy para mañana, para pasado. Voy acumulando cosas que no hago, distintas, pueden ser tareas, compromisos, visitas, etcétera, lo que fuere. Pero lo dejo, no lo hago, y lo voy dejando y lo voy acumulando. Eso es procrastinar. Y esta tendencia a la procrastinación es causa, pero principalísima de hipertensión. Parece sonso, pero no lo es de extrema importancia. ¿Por qué? Porque está demostrado que esto es a nivel mundial, no es nada más que reducido a una sociedad, en todas partes. La procrastinación, entonces, tengámoslo en cuenta.
Algunas personas tienen mayor riesgo de padecerla que otras. Obviamente que hay personas que tienen una personalidad más tranquila, más paciente, son más ordenadas y no dejan tanto para después. Los hombres posponen las cosas más que las mujeres. En realidad, la mujer siempre ha sido más aplicada en todos los aspectos de la vida. Por eso no quiere decir que las mujeres tengan menos hipertensión que los hombres. Y los jóvenes sí tienden a hacerlo más que los mayores, situación que hoy aparece hipertensión en personas muy jóvenes. Los perfeccionistas posponen menos, pero se preocupan más por ello. Quiere decir que la hipertensión no la tienen por dejar de hacer las cosas, sino por estar más preocupados permanentemente, y eso hace de que el estrés, el distrés, aumente adrenalina, y ese aumento de adrenalina sea la responsable también del aumento de la presión arterial. Hay una frase muy interesante. Dejar todo para último momento tiene sus riesgos. El psicólogo Robert Topman de la Universidad de Leiden, de Países Bajos, dice, a todo el mundo a veces le sucede llegar al final del día y no saber qué se ha hecho con él. Bueno, no creo que tengamos que irnos tan lejos para poder demostrar esto, pero es cuestión mucho más frecuente de lo que pensamos. Por lo tanto, es peligroso para todos. No se dan cuenta realmente de que lo harían mejor si no lo dejaran para último momento. Todo es mejor si yo lo hago en tiempo y forma. De todos modos, habiendo hecho esta introducción y sabiendo, ya conociendo, habiéndola presentado a la hipertensión arterial como enfermedad, sabemos que es una enfermedad extremadamente frecuente. Lo peor de todo, que suele pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque no da síntomas. Yo siempre hago una pregunta cuando doy esta clase. ¿Cuántas personas ustedes han escuchado que se murieron por un dolor de muelas? Bueno, ahora piensen en un dolor de muelas. Es insoportable. Por eso es que capaz que por ese es el motivo que no se muere nadie por un dolor de muelas. Porque buscan la forma de aliviarlo. En cambio, como la hipertensión no produce ningún dolor, ninguna molestia, seguro que nos va a matar. Una sutil asesina, silenciosa. Por lo tanto, la única forma de poder saber si una persona tiene hipertensión es con el control. Hay muchas personas que se niegan al control de la presión arterial porque dicen, no, si yo no tengo hipertensión. Ya me tomaron una vez cuando hace como 3 años no tenía. Bueno, hay que saber que la presión puede aparecer en menos de un año. Una persona que dio normal en menos de un año puede ser hipertensa. O en 6 meses. Hola. ¿Sí? Pero cuando uno tiene presión alta, no sé si yo seré hipertensa, pero yo me sé controlar y siempre tengo 11 de presión, 11, 5, 11. Y cuando tengo, no sé, 12, 10, 12, 5, 6, ya me empezó a doler la cabeza. No sé, o sea, si se me sube la presión es como que me duele la cabeza. Te diría que sos una afortunada. Primero porque la presión no es muy alta. Es normal. Y segundo, si te da síntomas, bueno, mejor. No sé, yo una vez estábamos con el tema de la política y yo estaba en la lista y estaba nerviosa y me subió a 15 la presión y casi me morí, me tuvieron que llevar a la sala. Me parecía que se me iba a reventar la cabeza. No sé qué tiene que ver eso, pero tenía la presión muy alta, 15 tenía. Bueno, mejor así. No es lo habitual, está claro. Pero si sucede, bárbaro, porque te da tiempo, te avisa, y con un síntoma. Ya lo vamos a ver a eso un poquitito más adelante, vas a ver. Ajá. Hay que tener presente que la hipertensión no suele diagnosticarse a no ser que se la controle en forma rutinaria. Aún en personas
aparentemente sanas, porque tampoco podemos decir o asegurar que la hipertensión sea un fenómeno hereditario. Porque papá y mamá tienen hipertensión no quiere decir que yo sea hipertenso. Probablemente si papá y mamá tienen hipertensión, yo tenga predisposición a ser hipertenso es otra cosa. Es probable, sí, yo le tomaría mucho más, lo controlaría mucho más a una persona que tiene antecedentes que a una que no lo tenga. Pero bueno, es bueno saberlo esto. Lo importante es que vayamos haciéndonos la idea que no tenemos forma de diagnosticarlo si no es bajo el control permanente. La única forma de poder hacer el diagnóstico es bajo control permanente. Algunas personas, como en el caso de quien estuvo relatando recién dolores de cabeza, y que eso coincide con el aumento de la presión, bienvenido sea, porque hay muchas personas y ese dolor de cabeza es consecuencia de un accidente cerebrovascular o de un infarto agudo de miocardio. Es decir, cuando aparece el síntoma es porque ya la situación es compleja. Afortunada que tiene un aviso, un preaviso. El tratamiento de la hipertensión es eficaz si se aplica a tiempo y se cumple apropiadamente. Hay personas que cometen un grosso error de decir, no, yo tengo presión alta, pero me la controlo. ¿Cómo se la controla? Y yo me tomo una pastillita cuando siento que me duele la cabeza o algo, si no, no. Bueno, eso es un error garrafal. Esas son cosas que hay que corregir porque ahí entra el problema y ahí es donde aparecen las complicaciones. Quien empieza con el tratamiento para la hipertensión arterial no lo puede dejar más, porque no es una enfermedad que se cure con ningún tratamiento. El tratamiento es para mantener valores normales. En algún caso, alguien que dejó la medicación porque tuvo un proceso hipertensivo, los únicos que yo conozco han sido la hipertensión del embarazo. Que personas después del embarazo se han normalizado y no tuvieron más. Pero después no conozco otro. Y si alguien tuvo hipertensión y dejó de tenerla, quizás con suerte puede dejar la medicación. Lo que no puede dejar jamás es de controlar. Así que es mejor que tengamos el concepto que la hipertensión es una enfermedad que no tiene cura. Deberé continuar o con medicación o sin medicación con tratamiento higiénico dietético o, bueno, con las medidas generales, pero bajo control permanente. Hay que tener en cuenta que las complicaciones, y ahí donde vamos a ir llegando cada vez más, son las más severas de todas. Y las complicaciones generalmente son o la muerte, o la invalidez, o trastornos de discapacidad funcional a nivel de la motilidad, a nivel de los órganos de los sentidos, donde la calidad de vida se disminuye notablemente. Por eso, ningún ser humano debería morir o sufrir invalidez por no controlarse la presión arterial. Si no se diagnostica, la hipertensión va a ir produciendo un daño en los vasos, sobre todo en las arterias, también en los órganos nobles del organismo. Vamos a tener que los órganos nobles son los llamados órganos blancos u órganos dianas. Y ya lo vamos a empezar a nombrar. ¿Cuáles son? El cerebro, el corazón, el riñón y la retina. Esos son los órganos que se afectan por la hipertensión. Y la hipertensión per se va a provocar el deterioro en estos órganos, consecuencia de las severas complicaciones que provoca, obviamente, la enfermedad. Bien,
Acá tenemos una imagen hermosa de New York, que no viene al caso, simplemente para mostrar que los que más sufren de hipertensión arterial en el mundo son los norteamericanos. Lejos es el primer país en el mundo donde la primera y principal causa de muerte son la hipertensión arterial, las enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, y tanto las enfermedades del corazón como las cerebrovasculares son provocadas por hipertensión. Ustedes ven, el cáncer sería en tercer lugar. Luego las enfermedades respiratorias, accidentes, neumonías, etcétera, etcétera. Pero es simplemente para que vean un estado estadístico que nosotros, sin ser Estados Unidos, tenemos desgraciadamente el mismo score. Primera causa de muerte en Argentina, enfermedades cardiovasculares. Las cardiovasculares y las cerebrovasculares, por lo cuanto la tercera causa, el cáncer, bajaría a 3. Porque tanto la enfermedad cardiovascular como la enfermedad cerebrovascular es provocada por la hipertensión arterial. El cáncer bajaría al tercer lugar. Lamentablemente, en nuestro país aparecen otras enfermedades, quizás, bueno, por la falta de educación, nuestro desarrollo social, etcétera, donde los accidentes, la diabetes, enfermedades respiratorias, pero desgraciadamente los suicidios están dentro de las primeras causas de muerte en nuestro país. Quizás se podría cambiar, pero a nosotros hoy nos interesa la hipertensión. Hablando de hipertensión arterial, debemos recordar que las arterias son los tubos elásticos que salen del corazón encargados de llevar la sangre hacia todos los órganos, todas las células, todos los tejidos del organismo. No hay ni un solo rincón, ninguna sola célula que no le llegue la sangre con el oxígeno para que pueda mantener la vida. Esa es la función de las arterias. Y la función de las venas son los vasos sanguíneos encargados de retornar la sangre que se usó con el oxígeno para eliminar la sangre que ya no se usa, que es la que tiene dióxido de carbono, y se va a eliminar. A nosotros nos interesan las dos, fundamentalmente la del oxígeno, porque si yo no tengo oxígeno, no puedo vivir. Entonces, no es que sea más importante una que otra. La otra es necesaria, las venas, porque si no drenáramos, no sacáramos el gas tóxico, también otra causa de muerte. Pero hablando del oxígeno, es vital, vamos a ver que el oxígeno lo llevan las arterias. De ahí que sea tan importante la presión de las arterias. Y el dióxido de carbono lo llevan las venas. No es que no sea importante, porque si el dióxido de carbono satura por encima de lo normal, es incompatible con la vida. Entonces también se produce la muerte. Es necesario un equilibrio. Lo que pasa es que como las venas son más abundantes y no son elásticas, tomar la presión venosa es muy complejo. Lo que a nosotros nos advierte sobre situaciones complejas de enfermedad que debo tratar es cuando aumenta la presión en las arterias. Las arterias, repetimos, son tubos elásticos que van a llevar la sangre desde el corazón hacia el último rincón del organismo. Y eso que aparecen primero arterias gruesas, gordas, anchas, y se van afinando en la medida que van dando ramas, hasta llegar a ser capilares. Los capilares son las arterias finitas, tan finitas que por eso se llaman capilares, tan finitas como un pelo, pero precisamente para llevar el oxígeno a las células. Lo que pasa es que por este motivo es importante el tema de la presión arterial. ¿Por qué? ¿Qué es presión arterial?
y es la presión dentro de las arterias. Una arteria gruesa, grandota, gorda, y por más presión que tenga la va a soportar. Pero un capilar no puede soportar presiones muy altas porque se rompen. Y ahí está el secreto. Cuando se rompen los capilares, hay muchas partes de los tejidos que se quedan sin circulación. No les llega más el oxígeno. Entonces se van muriendo células que no se mueren todas en el mismo momento, pero se van muriendo de a poco hasta que la cantidad de tejido que no le ha llegado la irrigación adecuada es la causa de las complicaciones que van a ir apareciendo en forma escalonada. Ojalá sea así, porque muchas veces las complicaciones son inmediatas. Un infarto agudo de miocardio es una complicación severa, grave, momentánea, que se produce por la rotura o el taponamiento de una arteria. Causa hipertensión arterial. Un accidente cerebrovascular, exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Se tapó o se rompió una arteria finita, un capilar? Más importante. Y entonces, ¿qué hace? Y toda una zona del cerebro va a quedar sin sangre porque no va a haber irrigación. Y a veces el paciente no muere, pero queda con secuelas importantes por haber tenido tejido por más de 5 o 10 minutos sin oxígeno. Las células no son capaces de vivir más de ese lapsus sin el oxígeno. Y las neuronas, que son las células del cerebro, no pueden vivir más de 5 minutos sin oxígeno. Así que tengamos presente esta situación, que es una situación de extrema gravedad. Esta es lo que nosotros conocemos y escuchamos hablar muchas veces como muerte súbita. Y se acostó bien, normal, pero en la mañana amaneció muerto. ¿Qué pasó? Y ahí tenemos. Hay que saber si fue o un infarto o un accidente cerebrovascular. Lo más probable, no hay otra causa. ¿Mm? Y esto es ¿por qué? Porque a la madrugada es cuando más aumenta la presión arterial. Recuerden este mensaje de que a la madrugada es cuando más aumenta la presión arterial para después entender mejor algunos aspectos del tratamiento. Muy bien. Aquí vemos entonces lo realmente importante de que esta circulación que se hace a través de las arterias es encargado de llevar hasta todas las células los alimentos y el oxígeno. Nosotros no podríamos vivir sin alimento y sin oxígeno. De manera que gracias a que las arterias llegan hasta la intimidad de las células pueden hacer el intercambio. Respirar oxígeno y expirar, eliminar el dióxido de carbono. Esta es la función fundamental. Esto se realiza en un espacio que se llama shunt arteriovenoso. Quiere decir donde se juntan los capilares de las arterias con los capilares de las venas. Ahí en ese entretejido se hace el intercambio. Una, como ustedes ven, color colorado, que llevan los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son usados para respirar y se transforman en glóbulos rojos, pero que no son rojos, son azules, por el dióxido de carbono. Por eso las venas están pintadas de color azul. Y aquí, en este lugar, es donde se produce el daño de la presión alta. Repito, ¿a dónde se produce? Dijo, acá. En la microcirculación es ahí donde se produce el desastre, donde se empieza a hacer primero chiquito y se va agrandando cada vez más de acuerdo a la cantidad de tejido que vaya afectando la falta de oxígeno.
Muchas veces la falta de oxígeno es parcial. Si fuera total, es muerte segura. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Ahora, si hay menos oxígeno, vamos a tener dificultades por la falta, por la insuficiencia vascular. Entonces no llega la suficiente cantidad de oxígeno. ¿Y cuál es la principal causa que llegue menos oxígeno? La hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque engrosa las arterias, porque ¿y de qué las engrosa? Por arteriosclerosis, se ponen duras, y esta famosa arteriosclerosis, una palabra que nosotros tenemos aprendida desde muy chico y mal aprendida, porque pareciera ser que la arteriosclerosis es una enfermedad de los viejos. No, hoy hay niños con arteriosclerosis. La arteriosclerosis como enfermedad seria empieza a los 20 años. No es un problema de viejo. Atenti con esto, que cambió mucho la historia. Es decir, que yo puedo estar esclerosando, ensanchando, endureciendo mis arterias desde los 20 años y no darme cuenta. Y me tendría que dar cuenta para empezar a tener cuidado. Por supuesto que sí, cuanto antes haga mejor las cosas, obviamente voy a tener mejor irrigación, mejor cantidad de oxígeno, menos saturación de dióxido de carbono. Y el paciente, lógicamente, va a tener una mejor ventilación, sus tejidos, sus células, sus órganos blancos van a estar contentos, muy felices. Aquí vemos el corazón en pleno funcionamiento. Esto ya lo habíamos visto en la parte cuando vimos aparatos circulatorios, pero vemos qué importante es mantener esta secuencia que es la sístole y la diástole. ¿Qué quiere decir una cosa y otra? Vamos a repetirla. La sístole es cuando el corazón se contrae. Ustedes ven que los ventrículos, que son los más grandes, llega un momento que se contrae, entonces manda la sangre a la circulación general. Y hay otro momento que se relaja, que es la diástole. Entonces, sístole cuando se contrae y la diástole es cuando se relaja. Eso es lo que nos marca a nosotros lo que es la presión alta y la presión baja. ¿Cuál es la presión alta? Cuando los ventrículos se contraen, manda el chorro de sangre, entonces aumenta la presión. Y cuando los ventrículos se relajan, baja la presión. Entonces esto nos sirve para medir la presión. La máxima es cuando el corazón contrae y manda la máxima cantidad de sangre. Y la mínima es cuando el corazón se relaja. Por eso tenemos presión arterial máxima o sistólica y presión arterial mínima o diastólica. Y esto es importante y es fundamental. ¿Por qué? Y porque la presión máxima, la palabra solo máximo cuando ya me pone en órbita, es decir, que yo más de eso no puedo tener. O sea, es lo máximo. Yo más de esa presión no puedo tener porque tengo la seguridad que voy a romper los capilares. No voy a romper estas arterias gordotas, grandotas, pero los capilares sí, y por ahí empieza. ¿Está bien el concepto? Yo creo que está claro, pero bueno, recuérdenlo porque cada vez que tengan presión por arriba de lo normal, es decir, máxima elevada, están rompiendo capilares. ¿Lo podemos llegar a ver a eso? Y no, con un microscopio es imposible poder mirar eso dentro del organismo. Lo que no tenemos duda es después cuando vemos las complicaciones. Se estudian los tejidos y vemos que las complicaciones han sido la falta de oxígeno. ¿Y cuál es la falta de oxígeno? Y que no le ha llegado sangre. ¿Y por qué no le llegó sangre?
Y porque las arterias se taparon o se rompieron. Así de sencillo, más fácil imposible. Y la mínima también es importante, por supuesto, porque si yo no tengo presión mínima, quiere decir que nunca voy a poder eliminar la sangre que está con el dióxido de carbono. Por eso yo necesito una presión mínima para poder eliminar el dióxido de carbono, que es tóxico. Por eso es tan importante una presión como la otra. Sigamos. Con este dibujo vamos a entender de qué se trata, qué es la presión arterial. Ahí tenemos el dibujo de una arteria. La arteria dijimos que es elástica, por lo tanto tiene una resistencia periférica, es decir, como si fuera una manguera. Igual. Tiene una resistencia periférica, es decir, no se desborda el agua va por adentro de la manguera. En este caso la sangre va por adentro de la arteria. Y a ustedes ven que tiene una resistencia, eso es un tubo. Esa resistencia se llama resistencia periférica. ¿Y por dentro qué va? Y por dentro va la sangre. Por dentro circula la sangre. ¿Y cómo circula la sangre? A través de una velocidad constante, que justamente por ese motivo se llama volumen minuto. ¿Y por qué le pusieron volumen minuto? Porque es la cantidad de sangre que pasa en un minuto por el riñón. Quiere decir que esa cantidad de sangre que pasa por todas las arterias es normal en todos los seres humanos, porque el riñón es un órgano que se encarga de que ese volumen minuto sea siempre el mismo. Afortunadamente, esto nos permite entonces medir la presión arterial. Y acá sacamos la conclusión. ¿Qué es la presión arterial? Y es la resistencia periférica por el volumen minuto. Ya está. En otras palabras, ¿qué es la presión arterial? Y es la resistencia de la arteria por la cantidad de líquido que va por adentro, que es el líquido de la sangre. ¿Y quién regula esta situación? El riñón, gracias al riñón, porque si no tendríamos siempre hipertensión o hipotensión. Quiere decir que la cantidad de líquido que circula en el organismo siempre la va a regular el riñón. El riñón es el órgano más sabio de todos. ¿Por qué? Porque es el que va a mantener la cantidad de sangre circulando y va a mantener la presión. ¿Por qué? Porque si llegara a faltar líquido, es decir, yo no tomo agua, por ejemplo, no tomo la cantidad de agua que debería tomar. ¿Y quién se va a enojar? El riñón, porque va a decir, che, acá está faltando agua, está faltando líquido. Pero el riñón no sabe hablar. Como no sabe hablar, entonces responde aumentando la presión arterial. ¿Y por qué aumenta la presión arterial? Y porque tengo poco líquido. Si ustedes tienen una manguera, le están regando el patio y quieren llegar más lejos, ¿qué hacen? Apretan la punta de la manguera y entonces el agua llega más lejos. Y acá pasa lo mismo. El riñón aumenta la presión porque falta líquido. Entonces sigan nomás sin tomar líquido y van a ver que van a tener presión elevada. Perfecto. Ya sabemos quién es el encargado de regular la presión arterial, el riñón. ¿Y cuál es la presión arterial normal? De la cual nosotros vamos a defender y nos vamos a pelear y vamos a discutir, pero nunca discutan con un imbécil porque nunca nadie se va a dar cuenta quién es. Ustedes digan que la presión arterial máxima es 120 milímetros de mercurio y la mínima 80 milímetros de mercurio y nunca van a perder porque esa es la presión arterial normal mundial. Repito, 120 o 12, 80 u 8 de mínimo. La máxima es la presión sistólica cuando el corazón se contrae. La mínima es la diastólica cuando el corazón descansa.
Y esto es necesario que sea así durante toda la vida. ¿Por qué? Porque algunos preguntan, ¿qué presión es normal en un niño 12,8? Hay otros que preguntan, ¿qué presión es normal para un anciano de 80 años? 12,8. Hubo algún imbécil que por ahí, no sé qué estudio hizo raro, de que permitía que los ancianos tuvieran más presión porque si no la sangre no llegaba al cerebro. Una estupidez. Inclusive todavía hay algunos que desgraciadamente lo siguen usando. No, al revés. Si la presión arterial en los ancianos la tenemos más alta que 12,8, sus capilares que están deteriorados y envejecidos se van a romper más fáciles. Exactamente al revés. Es donde más tenemos que controlar la presión, en las personas mayores. Es más, la resistencia periférica en las personas jóvenes es mucho más elevada porque las arterias más elásticas. En el anciano es rígida, es como un palito seco. Nosotros hacemos así, clic, y se rompe. Entonces, desde el nacimiento del niño hasta el anciano, la presión normal es 12,8. 12,8. 120, 80 milímetros de mercurio. Muy bien. Tenemos algunos bemoles que vamos a aclarar. ¿Por qué? Porque todo hay que discutir. En la vida se discute todo. Y en la ciencia nunca 2 más 2 es 4. Siempre está la posibilidad de algo nuevo. Entonces, hay algunas cuestiones que son considerables. ¿Por qué? Primero y fundamentalmente porque no todas las personas humanas somos iguales. Y esa diferencia hace que tengamos que ser un poquitito más elásticos en la apreciación de la presión. Como nosotros pertenecemos a un mundo occidental que es distinto a las costumbres del mundo oriental, y la casuística con estadísticas y todo de muerte por hipertensión, llevan a un cambio que en realidad por ahora, y lo último, se está aceptando como presión arterial normal, en vez de 12, 13, 130 milímetros de mercurio. Yo sigo fanático del 12. Esto es el último estudio. No quita que yo no siga siendo fanático del 12. Puedo admitir, por supuesto, porque soy respetuoso de la evolución científica, que la presión arterial normal puede llegar a ser 130 milímetros de mercurio y la diastólica, la baja, 85 milímetros de mercurio. En definitiva, no me varía mucho más. Esta, le vuelvo a reiterar, es la última clasificación de la Asociación Argentina de Hipertensión Arterial de la del año pasado en el congreso que se hace anualmente de hipertensión arterial. Antes, hace un tiempo atrás, se llamaba prehipertensión. Como no existe el prehipertensión, no existe el prediabético, como no existe el principio de, porque eso condiciona al error, porque por decir esa estupidez hay muchas cosas que se pasan de largo o no se hacen bien. Algunos médicos todavía hoy tienen la mala costumbre de decir tiene principio de neumonía. ¿Cómo principio de neumonía? Si tengo principio de neumonía, trátame como si tuviera la neumonía, que va a esperar a que se haga completa. Tiene principio de presión arterial. Pero ¿cómo? Entonces ya tengo presión arterial. Bueno, entonces para no que no suceda esa pavada, a lo que se le llamaba prehipertensión, hoy se le llama presión normal alta. Esa presión normal alta es hasta 139 de máxima y 89 de mínima. Pero ustedes ven que le ponemos normal alta, ¿no? O sea que ahí como ya ahí y cerramos la negociación. No hay más negociación. No de casualidad está de verde y amarillo. Son los colores del semáforo.
La presión arterial normal es el verde. Normal alta es el amarillo del semáforo. Bueno, vayamos al rojo. Tenemos hipertensión grado 1. La hipertensión grado 1 es la máxima 159. O sea, 16 casi de máxima. Y 100 de mínima. Esta es hipertensión grado 1. Acá ya estamos en el rojo del semáforo, ¿eh? Ojo. Acá ya no hay ninguna condescendencia, no hay nada. Y vamos a cuidarnos un poquitito. No, acá ya tratamiento de urgencia. Cambia totalmente la historia. Y la hipertensión grado 2 es un estado extremo donde el paciente ya debe ingresar a terapia intensiva, porque está en el borde de provocar la muerte. La sistólica más de 160 milímetros de mercurio y la diastólica más de 100 milímetros de mercurio. Yo, como médico viejo, he llegado a tomar hasta 22 de máxima y 24 en algunos mal hipertensivos en terapia intensiva, y algunas personas se han vanagloriado de decir, yo llegué hasta 26 y no me hizo nada. Bueno, no te hizo nada, no, sacaste el 16 triplicado. En realidad es una situación imposible de soportar, y si alguien salió de eso, bueno, revivió, la verdad que revivió. Entonces ahí tenemos el semáforo, lo vamos a recordar porque nosotros vamos a aprender a tomar la presión. Vamos a tener una clase exclusiva de controles vitales. Entonces vamos a saber tomar la presión y leer esto, porque de acuerdo a la lectura de esto, por eso yo les dije al principio de la clase, el auxiliar tiene la posibilidad de hacer el diagnóstico antes que el médico. Y ojalá fuera así, porque podríamos hacer enorme cantidad de diagnósticos precoces y salvar enorme cantidad de vidas. Hay distintos criterios, esto se lo voy a dar para que ustedes lo tengan como un adornito de la clase, porque hay muchas variaciones, y sí, hay variaciones que pueden ser de distintas formas. Una puede ser, la presión arterial en la consulta suele tener variaciones, el hecho de ir a ver al médico, de haber esperado en la sala de espera, el olor del consultorio, del hospital, del sanatorio. Hay muchos aspectos emocionales que pueden alterar la presión arterial. La presión arterial ambulatoria generalmente es menor porque está despreocupada de esa situación. También esa presión arterial ambulatoria se puede medir diurna o nocturna y vamos a tener variaciones al respecto una u otra. También la presión arterial en casa es distinta a la presión arterial que yo puedo tener en el consultorio. Estos son todos valores que tenemos que tener en cuenta donde puede haber algún cambio. Tengamos presente una que no está puesta acá, que la presión arterial, la que más sirve de todo, es la que yo tomo cuando el paciente se despierta a la mañana. Esa es cuando la enfermera empieza el recorrido en las instituciones de internación, en los sectores de internación, la presión arterial tomada a la mañana, en el primer pasaje que hace con los controles vitales, esa es la presión mayor, de mayor validez. Hay estudios, los dos premios Nobel que han recibido este reconocimiento el año pasado, ha sido por reafirmar lo del ritmo circadiano, que establece que hay cambios hormonales que producen aumento de las hormonas y de algunas endorfinas que son responsables del aumento de la presión arterial, del aumento en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, aumento de algunas endorfinas, por eso el desencadenamiento generalmente de los partos a la madrugada,
Toda esta situación está totalmente demostrada. Así que la presión arterial a la madrugada es la más importante de todas porque siempre va a ser la más alta. Bien. La normal alta que dijimos es hasta donde podemos llegar a medir nosotros, que no va a necesitar tratamiento médico, pero que está, dijimos, en el amarillo del semáforo. Si bien a este paciente no es necesario darle medicamentos, sí tenemos que descartar la presencia de otras enfermedades, como la diabetes, como la alteración de las grasas en sangre y el funcionamiento renal, por riesgos de enfermedad renal crónica que puede también pasar desapercibida. Aquí es importantísimo los cambios en los estilos de vida. Perder peso, practicar ejercicio, limitar el alcohol, dieta sana reduciendo la ingesta de sal, abandonar el tabaco, todo esto lo puedo manejar sin que vaya al médico. Obviamente que si va al médico le va a decir exactamente lo mismo, pero estoy en el amarillo del semáforo. Podríamos en este momento frenar la situación, si no seguro que vamos a pasar a la hipertensión grado 1 y desgraciadamente si nada hacemos a la hipertensión grado 2. Presión normal, ¿qué dijimos? 12,8. Para nosotros siempre va a ser 12,8. ¿Vamos a aceptar la nueva clasificación? Sí. No somos ninguno rebelde, vamos a entender que hasta 13, 8,5 podemos aceptarla. Pero nunca le vamos a errar si decimos que esta es la presión arterial normal. 12,8. Repito, no vale la pena discutir con nadie esta situación. Ahora, ¿para qué sirve la presión? Y es fundamental porque si no tuviéramos presión no podríamos vivir. Por eso también es normal y necesario una máxima y una mínima. Por eso cuando baja la presión también es un problema. Si baja de golpe hasta también puede provocar un paro cardíaco. O sea que tenemos que cuidar de uno o de dos, pero realmente la que es peligrosa y mucho más grave es la hipertensión. ¿Para qué sirve entonces la presión? Para impulsar la sangre al corazón. Si la presión no existiera, no podríamos vivir porque no habría fuerza que lleve el oxígeno hacia la célula, ya que es imprescindible la presión para poder vivir. Hablamos de causas de hipertensión y dijimos que no podemos hablar de una causa determinada, por lo tanto hablamos de factores de riesgo. Pero podríamos hacer algunas aclaraciones asociadas. La herencia, dijimos que no es hereditaria. ¿Hay una predisposición familiar? Sí. Esto es verdad. Mi papá y mamá tienen hipertensión y bueno, yo me la voy a controlar. No quiere decir que vaya a ser hipertenso, pero tengo sí probabilidades de serlo, por lo tanto, el control debe hacerse más seguido. La constitución, la raza, y a quien no le guste decir raza que diga etnia, no cambia la historia, es lo mismo. Factores psicológicos, el tipo de alimentación y fundamentalmente hábitos de vida. Todo esto entra dentro de lo que ya mencionamos como factores de riesgo. Esto es a título informativo y es de una información muy, muy buena. Vamos a suponer que ustedes aprendieron a tomar la presión y le toman la presión a todo el barrio, hasta el perro del vecino. A todo el mundo le toman la presión. Es muy bueno que lo hagan. Porque es la única forma de pesquisar y de saber y de encontrar hipertensos. No hay otra. No hay otra. ¿Y desde a partir de qué edad? Mirá, si son personas mayores, a partir de los 50 años. Y si son jóvenes, no importa, desde adolescentes. Y si son niños, lo mismo. No hay edad. Obviamente que cuanto más edad uno tiene, más riesgo de ser hipertenso. ¿Por qué? Y porque las arterias se van endureciendo. Bien.
¿Qué es lo que yo quiero que sepan? Que de 100 personas que ustedes tomen la presión arterial y que sean hipertensas, solamente el 5%, fíjense, 5 en 100 van a tener una hipertensión que no es primaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que la hipertensión va a ser provocada por otra enfermedad que si la curo, puedo solucionar el problema. Quiere decir que corro con el caballo del comisario, respetando el dicho vulgar, pero es verdad. Si una persona se controla, hace todo bien, toma perfectamente el medicamento y sigue con la presión alta, evidentemente se trata de ese 5%. Entonces, obviamente, a esta persona hay que estudiarla para descartar enfermedades que pueden estar provocando la hipertensión. A título informativo, ¿cuáles son? Una insuficiencia renal, una estenosis o estrechamiento de las arterias renales, tumores, productores de sustancias vasoconstrictoras, enfermedades del sistema nervioso central, efectos tóxicos de medicación, la cocaína, la efedrina, intoxicación por droga, son causa a veces de hipertensión. Obviamente que son secundarias. Si no nos enteramos, porque el paciente no relató, si no sabemos que es un paciente adicto y hace todo bien para controlar su presión y la presión sigue alta, bueno, obviamente ahí tengo la causa. Pero, vuelvo a repetir, solo el 5% de los que no responden al tratamiento ni a las medidas generales pueden tener una enfermedad que les origine la presión arterial. Dijimos recién, creo que era Damaris, que había hablado con respecto a su presión inestable. No da síntomas, no hay síntomas. En algunos casos, cuando aparece el síntoma, ya son irreversibles, como el caso de la disminución de la visión o pérdida de la visión. Algunos tipos de parálisis o dificultad en los movimientos y la dislexia, la incapacidad de hablar. El paciente sabe lo que quiere decir, pero no lo puede expresar. Es una situación compleja y difícil, porque aún escribiéndolo también tiene dificultad para expresar lo que realmente quiere decir. Entonces, estas situaciones son situaciones ya irreversibles y graves de hipertensión arterial. Y algunos síntomas menores que se pueden dar, no siempre, ojalá se den como dije yo, porque si se dan, corriendo a controlar la presión. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza y sobre todo si aparece a la mañana al levantarse. Mareos, o vértigos, zumbido de oídos, alteraciones en la vista, hemorragias por la nariz o hemorragias en la conjuntiva, oleadas de calor y enrojecimiento del cuello, palpitaciones o sensación de sentir los latidos, aumento del pulso por encima de 100 latidos por minuto, y la mayoría de los pacientes hipertensos están asintomáticos hasta el fatídico momento en que se presenta una complicación. Quiere decir que estos síntomas que hemos mencionado son extraordinarios, pero ojo que no se nos escape la tortuga, como dijo Maradona. Estemos atentos, porque si ya se nos escapa una situación de esta es porque no tenemos mucho interés en estar alerta. Porque el paciente esto generalmente lo toma como un problema pasajero. Ahí al toque tomar la presión y enseguida actuar. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo se entera que uno es hipertenso? Tomándose la presión, no hay otra, no hay ninguna otra forma. Y tomársela como rutina y repetirla cada vez que sea necesario. Y hay que tener presente que no se es hipertenso de siempre o que mañana voy a ser hipertenso. O sea, la hipertensión es algo que va a aparecer como
el asesino silencioso, recuerden. Entonces, no hay forma de saber si uno es hipertenso no siendo controlándose la presión arterial. Hay algo que no se puede pasar de alto. Las personas mayores, todas tienen aumentado el riesgo de tener hipertensión. Por lo tanto, cualquier persona que pase los 55 años, edad de la menopausia, de la andropausia en el hombre, empezar con el control ya más estricto de la presión por lo menos una vez al año. Si en alguno de los controles la presión da normal alta, recuerden, normal alta, y cuando no recuerden se van al cuadrito, tomarla cada 6 meses. Y si es necesario empezar con medidas generales, medidas higiénico-dietéticas, cuidarse con la sal, con el tabaco, etcétera, etcétera, cada 3 meses. Y ese es el control adecuado. Y para aquella persona que dice, yo nunca tuve nada, ¿qué me voy a tomar la presión si siempre que me tomé es normal? Está bien, por lo menos una vez cada 6 meses no se va a morir y sería lo adecuado. Para los auxiliares de farmacia, deberían tomar la presión arterial a todas las personas que entren con una receta de un antihipertensivo y a esa persona controlarle la presión y llevar una ficha y saber que se la controla por lo menos una vez cada 6 meses. Y en tal caso, si el paciente es un hipertenso severo, con complicaciones, tomarle la presión cada vez que viene a renovar la cajita del medicamento. Muy buena práctica, hoy ya se está haciendo y quedan muy bien porque es de una de atención distinguida. Órganos blancos u órganos o órganos diana, como dijimos. ¿Cuáles son los órganos que primero se van a afectar por la hipertensión arterial? El cerebro, el corazón, el riñón y la retina. En el cerebro, síntomas, dolor de cabeza, acúfenos, quiere decir ruidos extraños, y mareos. En el corazón, alteración en la frecuencia cardíaca y aparición de ruidos agregados. En el riñón, en la orina, va a aparecer proteinuria, quiere decir proteína y sangre en la orina. Es lo más habitual que este sea el signo de alerta, porque el riñón ya se está quejando. Y el oftálmico, la alteración en la retina. Única forma de poder controlar con un fondo de ojo. Todas las obras sociales tienen gratuito un fondo de ojo una vez al año, sobre todo para los pacientes con hipertensión o con diabetes. O sea, la única forma de poder hacer diagnóstico precoz de alteraciones en la retina es con un fondo de ojo, que lo hace el oculista. Y obviamente, si una persona tiene alteraciones en la acomodación, que ve menos, se le disminuyó la visión, bueno, obviamente pensar en primer lugar en hipertensión arterial. Repetimos, órganos blancos, el corazón, el cerebro. Recuerden que en el cerebro es donde se elaboran todas las funciones sensitivas y motoras, donde está el enlace de todas las neuronas que vienen a través de la vía motor y sensitiva de todas las partes del organismo. Quiere decir que el centro de elaboración de respuesta es el cerebro. La retina, que es la parte posterior del globo ocular, es el lugar donde se fija la imagen. De manera que esa imagen yo no la veo nítida y empiezan a fallar los fenómenos de acomodación, que eso los realiza el cristalino, que es este elemento que se encuentra en la parte anterior del ojo. Si tengo fallas en este enfoque, indudablemente el problema lo estoy teniendo en la retina,
que es el lugar donde se forma la imagen para que luego esa imagen viaje hasta el centro de la visión. Y el funcionamiento renal, nuestro filtro, alerta, vigía, que nos controla la cantidad de líquido que nosotros necesitamos. En un minuto, por el riñón pasan 5 litros de sangre. Bueno, ustedes van a decir, no, se equivocó en la cifra, doctor, no le parece mucho. No, es que parece mucho, pero si falta esa cantidad, el riñón se enoja. Yo nunca vi un riñón enojado, me dijo una vez un alumno. Bueno, está bien, no lo ve enojado. Entonces, para que demostrarte que se enoja, se va a aumentar la presión arterial, vas a empezar a orinar cada vez menos, vas a empezar a retener líquido, en montones de problemas que origina el riñón enojado porque no le llega la suficiente cantidad de líquido. Entonces, antes Doctor, que aparezcan todas disculpe, estas complicaciones, sí, yo soy re preguntona. no, está bien. La sangre, usted dijo 5 litros, ¿verdad? Sí. ¿En adultos o en niños también? Esto es un promedio hecho en todas las edades de la vida. Ah, bien, bien, bien. Obviamente que el volumen minuto en un niño va a ser menor por la cantidad de sangre, pero no el volumen minuto por la cantidad que tenga que pasar por su riñoncito. Ah, ok. El valor es Eso quería saber. constante, pueden variar, pero el valor de la presión es constante por la resistencia periférica. Por eso la presión es tanto en el niño, porque antes se decía, el niño, ¿qué presión tiene? El anciano, ¿qué? Todo. Desde el niño hasta el anciano, toda la presión normal 12,8. Normal alta, dijimos 14,8,5. Pero no negociamos más de eso. Bien, visto los órganos diana, los órganos blancos, tenemos que ver que la principal complicación que produce la hipertensión arterial es la arteriosclerosis. Y aquí vemos en esta imagen maravillosa cómo se va achicando el pasaje de los glóbulos rojos. Primero, mientras no haya ningún obstáculo, pasan normal. En la medida que se van ensanchando, se va acumulando grasa. Generalmente estas son moléculas de LDL y de triglicéridos, que es un tipo de grasa que nosotros podemos diagnosticar con un perfil lipídico, un análisis de sangre común y silvestre, para tratar de evitar esta situación. Ustedes ven que se va achicando cada vez más hasta que se tapa del todo. Cuando se tapó del todo, muy sencillo, o se tapa del todo, quiere decir que no pasa más sangre, o se rompe por la misma presión. Entonces, cualquiera de las dos causas, que se rompa o se tape, viene el infarto, sea en el corazón, sea en el riñón, sea en el pulmón, sea en el cerebro. Aquí tenemos cuando nosotros tenemos la suerte de verlo. Si hay un sangrado de nariz, de pistas y de escandalosa, y bueno, si no es presión, perfecto, tengo 1000 posibilidades porque estoy viendo el sangrado. O si tengo una hemorragia en la conjuntiva. Lo primero que pienso es la hipertensión, pero afortunadamente puedo verlo. Pero ojo que hay hemorragias que no se ven y son mucho más graves, como en el caso de la rotura de un capilar, una arteria a nivel cerebral, o a nivel cardíaco, o a nivel renal, o a nivel pulmonar. Entonces, las hemorragias ocultas son generalmente más graves. O bien, si se tapa, ¿quién me la va a tapar? Un trombo. ¿Y de dónde sale el trombo? De una vena. ¿Ven acá cómo está en la vena? Ahí como hay un retardo en la circulación venosa, la sangre se queda mucho tiempo, entonces se hace un trombo, pero se desprende, entra a la circulación, en cualquier momento agarra un espacio, una arteria que está estrechada, se atranca, hablo con términos no médicos, pero para que se entienda, y se tapa y listo, ahí viene un infarto, por culpa que de un trombo
Y todo provocado por lo mismo, por la hipertensión arterial. Son complicaciones de la hipertensión arterial. ¿Cuáles complicaciones? Ya hablamos, el infarto agudo del miocardio, el agrandamiento del ventrículo izquierdo, los accidentes cerebrovasculares. Y ojo, que acá, por esta situación que yo les dije al comienzo, por las alteraciones neuropsiquiátricas, muchos cuadros de demencia provocados por la hipertensión arterial, desgraciadamente diagnosticados como enfermedad de Alzheimer. No todas las demencias son Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad distinta a esta demencia provocada por alteraciones vasculares. Es tan distinta que esta demencia que puede provocar una enfermedad vascular, no vamos a decir que tiene tratamiento, pero es un paciente que puede andar muy bien, puede corregir su situación. Distinto es la enfermedad de Alzheimer, que es progresiva, evolutiva y sin retorno, no tiene jamás mejoría. Siempre va a estar peor. La semana que viene va a estar peor, el mes que viene va a estar peor y así sucesivamente. La demencia vascular, por eso es importante no catalogar a todas las personas que tienen un trastorno cognitivo de arteriosclerosis, como se decía antes, o enfermedad de Alzheimer. No. Hay enorme cantidad de demencia, no cometamos ese error. Yo les cuento una anécdota. Una vez vino a mi consultorio un paciente que me dice, doctor, yo cuando tenía enfermedad de Alzheimer no me dejaban manejar. Bueno, está clarísimo. Nunca tuvo enfermedad de Alzheimer. Si hubiera tenido enfermedad de Alzheimer, ahora no estaría en mi consultorio. No se lo iba a decir, obviamente, pero bueno, es esa generalización de que a cualquier demencia, y lo peor de todo, que ya se nos escapa a mi buena intención, pero no puedo soportarlo, medicado para la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que no hay nada, ni un solo medicamento para la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, y con esto no quiero hablar mal de todos los neurólogos, pero los neurólogos se han adueñado de la enfermedad y dan medicamentos que dicen que mejora el Alzheimer. Yo digo, empeora el Alzheimer. Si el Alzheimer tiene una evolución de 15 años, con medicación va a ser de 7 años, de 10 o de 5. Le va a cortar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos tienen acción sobre los neurotransmisores. Y si la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad por degeneramiento, nunca va a tener la misma cantidad de neuronas, de manera que estoy castigando al caballo cansado. Le estoy pegando al caballo cansado para que ande más ligero y lo voy a terminar matando antes. Y es lo que pasa, desgraciadamente, pero bueno, es un tema de hoy y de siempre. Por ahora, si no le damos nada, mejor. Con esto vamos a terminar porque me están pidiendo, pero esta parte de la clase me trae muy malos recuerdos, pero yo siempre digo, desde que se murió Maradona, si un auxiliar que escuchó mi clase, sobre todo esta, a Maradona no se hubiera muerto en ese momento. Quizás se hubiera muerto, sí, pero mucho más adelante. Pero no se hubiera muerto en ese momento y en esas condiciones. Porque lo único que hacía falta era darle otro tipo de vida, otros cuidados, nada más. Y con eso no se hubiera muerto. Veamos cuáles de estas complicaciones de la hipertensión arterial que mató al héroe, a nuestro ídolo Maradona. Los efectos de la hipertensión arterial sobre el músculo del corazón hacen que éste aumente de tamaño. En el caso de Maradona no solo tenía hipertensión arterial, sino también tenía los efectos de la cardiomiopatía, quiere decir del músculo cardíaco enfermo por sus adicciones, al alcohol, a la cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hizo que el corazón se agrandara de tamaño, se hipertrofiara. Entonces,
un corazón hipertrófico late con mucha dificultad, quiere decir que va a mandar bastante menos cantidad de sangre, hasta que llega un momento que ese corazón también se agota y entra en insuficiencia, o sea, ya la persona tiene dificultad para respirar, no puede caminar. Recuerden cuando fue en el último partido, si no lo vieron, bueno, fue lamentable, un poco más lo llevaban al sábado, ya no podía ni caminar, estaba totalmente edematizado, tenía líquido por todos lados. El edema es eso, es la acumulación de líquido en todo el cuerpo. Es muy fácil de ver, porque no hace falta apretar, apoyar nomás el dedo sobre la piel, dejarlo un ratito apoyada. Al levantar el dedo queda una mueca, que eso demuestra claramente el líquido ese que está fuera, el líquido que tiene de más el organismo, que es justamente el riñón, y el corazón no lo puede eliminar. Ahí vemos el signo de Godet, como se busca, apoyando, ¿sí? Al levantar el dedo queda el hueco del dedo. Eso es fácil. Ahí lo tenemos ya en sus prácticamente últimas horas de vida, totalmente hinchado, lleno de agua en el organismo, con un grado de insuficiencia total. Si en una terapia intensiva se le hubiera sacado ese líquido, tranquilamente, aparte bastante fácil, pero nadie lo advirtió, nadie se dio cuenta de la gravedad. Fíjense, una persona sumamente cedida de peso, pero no por comer, sino llena de agua. Eso se llama anasarca, que es un edema generalizado. Si nosotros a esta persona le escuchamos, vamos a escuchar apenas hipofonéticos, unos ruidos, un latido muy lento del corazón, que prácticamente por su agotamiento está fibrilado, es decir, vamos a escuchar en vez de un latido como un aleteo. Y esta foto que se filtró, que yo afortunadamente no sé dónde la pude haber manoteado, cuando decían que había muerto en ¿cómo es que se llama esto? Un catre, efectivamente, ni siquiera en una cama ortopédica, donde se podría haber manipulado de otra forma, pero bueno, desgraciadamente la situación sucedió. Si hubiera estado cualquiera auxiliar mío, esto no hubiera pasado. Y con esto creo que sí vamos a terminar. Volumen minuto es la cantidad de sangre que circula por el organismo. Y esto tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque si esto se desequilibra, si el volumen minuto es normal, no pasa nada, está todo normal. Pero si ese volumen minuto llegara a bajar, es decir, tenemos menos sangre, estamos deshidratados, falta líquido. Y si falta líquido, lo que sobreviene es catastrófico, porque es como un efecto dominó. El riñón empieza a fabricar hormonas que el organismo no necesita, como renina, por ejemplo. Y esa renina hace que aumente la presión arterial. Entonces, al aumentar la presión arterial, aumenta la insuficiencia renal, el riñón primero es insuficiente y después deja de funcionar. O sea que el paciente que va a tener que ir a diálisis y todo por habernos descuidado en el control de la presión. Aquí tenemos una retina, cómo empieza primero con exudado, y luego de los exudados, digamos que está ya en insuficiencia, aparecen las manchas hemorrágicas, y esto lo puede llegar a ver únicamente el oftalmólogo con un fondo de ojo. ¿Por qué muestro esto? ¿Por qué muestro esto? Porque no puede ser que una persona con hipertensión nunca se haya hecho un fondo de ojo. O sea, si ustedes llegan a tiempo y pueden indicar lo que se haga el fondo de ojo porque es necesario, bienvenido sea. Probablemente tengamos un ciego menos. Bien, con esto terminamos la clase. Espero que la hayan pasado bien como yo y que hayan aprendido algo de hipertensión. La próxima, Gracias.
A ver.